Buenas tardes, amigas, oyentes de la página de Educación Bíblica, y en este viernes nuevamente nos encontramos para continuar con el libro de Filipenses, ¿no? Este libro tan rico, la Carta del Gozo, escrito por el apóstol Pablo mientras estaba en la prisión. Y en el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 2, desde el versículo 1 al 11. Y el título que tiene este estudio es Cristo, el supremo ejemplo de humildad y obediencia, ¿no? Qué desafiante o qué interesante para meditar, ¿no? Tanto a las que somos sus hijas como al mundo alrededor, que Cristo es el ejemplo de humildad y obediencia. Y sin más vamos a comenzar leyendo el versículo 1 del capítulo 2, que dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, hasta ahí leemos. Y en el capítulo anterior, que estuvimos hablando en los encuentros anteriores, Pablo estaba pidiéndole a los hermanos de Filipo que se comporten como es digno del Evangelio, que sufran penalidades como él, y que a ellos les era concedido a causa de Cristo, no solamente que crean, sino también que padezcan. O sea, les dio una serie de instrucciones, les dijo que oraba por ellos para que aprueben lo mejor, para que tengan una buena comunión con Dios, y que estaba persuadido que el Señor iba a trabajar en sus vidas, ¿no? Y a partir del capítulo 2, ya que tenían en cuenta, en vista de todos esos beneficios en Cristo, Pablo les recuerda a los filipenses y dice: por tanto, en vista de lo que Dios hizo por ellos, los exhortaba a practicar una verdadera humildad, ¿no? Y utiliza como ejemplo aquellos beneficios, podríamos decir, aquellas bendiciones espirituales que tenemos en el Señor Jesucristo, ¿no? Y primeramente le dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ¿no? Y en esa palabra, por tanto, Pablo ya le dice, en vista, como le decía anteriormente, de todo lo que el Señor hizo por ustedes. Y le dice, si hay alguna consolación. Y esa palabra si hay no es que genera una duda, sino una certeza, y podrá traducirse como que ya que, ¿no? Entonces, si lo traducimos ese sí, dice ya que, si hay, no, ya que hay consolación en Cristo, ¿no? Porque en Cristo tenemos consolación. Vamos a leer el versículo de 1 Corintios 1:10, que dice lo siguiente, para fundamentar un poco este punto. Dice 1:10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotras divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, ¿no? Y en el versículo Efesios 4, del 1 al 3, un poquito más atrás de Filipenses, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia, los unos a los otros en amor. Y en el versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿no? Y, o sea, es como que Pablo acá les está diciendo, hay consolación en Cristo. Entonces, tengamos todos ese pensamiento, que seamos todos de un mismo sentir, como decía en 1 Corintios 1:10. Dice que hablemos todos una misma cosa. ¿Por qué? Porque ya que tenemos esta consolación en Cristo, y guardemos la unidad, ¿no? Y cuando se refiere a esa unidad, habla de la unidad que viene a los que tenemos el Espíritu Santo, a los que son sus hijos, ¿no? Por haber recibido a Cristo en su corazón. Por tanto, y sigamos, dice, si hay alguna consolación en Cristo, y les da a entender que sean humildes, ¿no? Y esa humildad a la que se refiere el Señor Jesucristo acá,
es un sinónimo de mansedumbre, decía el autor que estoy leyendo, ¿no? Y Cristo Jesús lo calificó como una bienaventuranza. Bienaventuranza, dice, vamos a buscar Mateo 5:5. Vamos para atrás a los evangelios. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿no? Y cuando habla de humildad, de considerar la consolación en Cristo, de mantener esa unidad del Espíritu, también esa humildad tiene que ver con esa mansedumbre, con esa bienaventuranza de que el Señor Jesucristo enaltece, ¿no? En cuanto a la humildad, en cuanto a esa mansedumbre de considerar esa consolación en Cristo, que tengamos el mismo sentir en vista de todo lo que ya conocemos, anteriormente les decía, del Señor Jesucristo, ¿no? De todo lo que Él les había estado enseñando. Y seguimos, bueno, consolación en Cristo, dice, si hay algún consuelo de amor, continúa diciendo en ese versículo, algún consuelo de amor, la palabra amor ahí se refiere al amor de Juan 3:16, ese amor ágape que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y vaya si no tenemos consuelo de amor en la salvación que recibimos a través de Jesucristo. Y por esa muestra importante, incomparable que tuvo de amor al entregar a su Hijo a Jesús, al morir en la cruz por nosotros, ¿no? Y en Romanos 5:5 vamos a buscar este versículo para leerlo. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿no? O sea que a través del Espíritu Santo, ya que hay ese afecto, al consuelo de amor, es a través del Espíritu Santo que ha sido derramado, les decía Pablo a los filipenses, en el corazón de los creyentes, a través del Espíritu Santo, ¿no? Y es esa actitud que les pedía Pablo, que suaviza, los que tenemos el Espíritu Santo, suaviza las contiendas, suaviza, decía acá, los malos entendidos, la desunión. ¿Por qué? Porque ya que hay comenzaba diciendo, consolación en Cristo, si hay un consuelo de amor, todo ese pensamiento en la mente de considerar el amor de Cristo y tener el Espíritu Santo debe motivarnos a mantener esa unión de propósitos que en el capítulo anterior también les estaba remarcando, ¿no? Y continuamos, después dice, continúa diciendo, ya que hay, dice, si alguna comunión del Espíritu, entonces lo cambiamos, dice, ya que alguna comunión del Espíritu, ¿no? Y digamos que esa comunión del Espíritu Santo, porque está con mayúscula acá, comunión del Espíritu Santo que recibimos que viene a nuestras vidas cuando recibimos a Cristo, esa comunión del Espíritu es el punto de partida para considerar esa unidad de propósitos, esa unidad de alma, esa unidad de propósitos, esa comunión, esa consolación, ese consuelo, el mantener la unión, ¿no? Si van a escuchar un ruido fuerte, les pido disculpas, pero bueno, es la hora de la tarde y está pasando el recolector de residuos y está parado justo abajo de mi ventana. Así que bueno, va a pasar un tiempito hasta que es un ruido molesto, pero bueno, ya va a pasar. Sigamos. Si algún afecto entrañable, y dice en Efesios 5:18, vamos a buscar Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ser llenos del Espíritu, ¿no? Como les decía, esa comunión del Espíritu, al estar uno lleno del Espíritu y buscar esa llenura día a día a través de su palabra, es como que el Espíritu Santo nos va guiando a considerar esa comunión del Espíritu, ese afecto entrañable, esa consolación, y nos lleva a tener ese compañerismo, esa comunión con Dios primeramente y con los que están a nuestro alrededor, ¿no? Y esa comunión que viene con el punto de partida del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Es el origen de esa comunión. Difícilmente podamos tener esa comunión, esa unidad de la fe,
si no tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Se da entre aquellos que tenemos el Espíritu Santo por haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Y es el privilegio del cristiano, ¿no? Es ese privilegio de entender cosas y considerar su palabra, que no todo el mundo lo tiene, solamente los que tenemos a Cristo en nuestro corazón tenemos esa capacidad de discernir y comprender su palabra y mantener esa comunión del Espíritu, ¿no? Considerar esa consolación, como les decía anteriormente, ese afecto entrañable, alguna misericordia. Y sigamos, dice, ya que hay algún afecto entrañable, decía, vamos a volver a Filipenses, acá, algún afecto entrañable y alguna misericordia. Y cuando habla de afecto entrañable, es el mismo que la misma palabra de Filipenses 1:8, que dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Es un amor que viene de lo más profundo, lo más profundo de su corazón, de las entrañas. Entonces, y tiene que ver con esa ternura, con esa dulzura del corazón, ¿no? Hacia los hermanos. Y la misericordia es esa compasión de que no le damos al hermano lo que merece, o esa compasión que tuvo Cristo con nosotros, ¿no? Y qué difícil que es, ¿no? Porque muchas veces nuestros intereses personales y la carne y nuestro egoísmo nos impide manifestar esa comunión del Espíritu, ¿no? Los intereses. Vamos a avanzar un poquito y debemos buscar de tener eso. Vamos a ver en 2 Corintios 1:3. 1:3 dice lo siguiente. 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, ¿no? O sea que es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Podemos tener esa capacidad de poder tener misericordia y ser de consolación si tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? De entender, de comprender. Por supuesto que hay una línea muy fina allí de consolación y misericordia, sin dejar la palabra de lado, siempre lo digo, ¿no? Porque a veces la palabra de Dios es viva y es eficaz y siempre nos está guiando hacia la verdad, ¿no? Y Dios no cambia su palabra y su forma de mostrarse, es una. Y a veces que no confundamos la misericordia, la compasión, la consolación con el consentir, ¿no? Sino que tenemos que ser sabias. Y es muy difícil porque se necesita mucha sabiduría, ¿no? Que a veces no la tenemos, y en lo personal me identifico con eso, como para poner en práctica estos afectos, estas características que Pablo le pedía a los filipenses: ternura del corazón y compasión, ¿no? Porque, bueno, nuestro cuerpo todavía no ha sido glorificado, nuestro cuerpo sigue siendo pecador y nuestros intereses personales muchas veces los ponemos por encima de lo que Dios dice, ¿no? Pero bueno, sigamos con las exhortaciones que Pablo acá en los Filipenses. Y seguimos con el versículo 2, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, ¿no? Y esta palabra acá, completad mi gozo, es pleroo, que significa, no sé si se pronuncia así, pero es pleroo, que significa llenar, ¿no? Llenar mi gozo. Pablo decía, llenen mi gozo. ¿Y con qué? Con todas esas características, considerando todo esto, Pablo iba a estar muy feliz y gozoso a pesar de estar preso, de ver el fruto, ¿no? Que Dios pueda producir en la vida de los hermanos de Filipo. Si tienen, anoté algunas características, por ejemplo, si ellos podrían llegar a tener la misma actitud mental entre todos los hermanos, la misma actitud mental en cuanto a las cosas espirituales, ¿no? El mismo amor los unos por los otros, el mismo amor que Pablo les había demostrado, pero que primeramente el Señor Jesucristo, ¿no? Se lo había demostrado en la cruz. Y esa unidad de pensamientos y de consideración en aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Guiados y conducidos por su palabra. Y vamos a ir a Juan 13:34. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y Hebreos 13:1, que seguramente lo conocen, me pasé acá. Hebreos 13:1 dice, permanezca el amor fraternal.
permanezca el amor fraternal. El amor fraternal es el amor entre hermanos, el amor entre aquellos que recibieron a Cristo en su corazón, ¿no? Y sigamos, y ese amor cristiano se manifiesta a través de la obra del Espíritu Santo y está reflejado en Gálatas 5:22, que el fruto del amor el fruto del Espíritu es gozo, es amor, gozo, paz, paciencia, ¿no? Y voy a leer una frase acá que me gustó mucho en este libro. Dice lo siguiente: debemos recordar que el amor cristiano es el producto del Espíritu Santo, ¿no? Y dice, no hay dudas que si existiese el mismo amor entre los creyentes, el amor que produce el Espíritu Santo, como el de Gálatas 5:22, dice que existe el mismo amor entre todos los creyentes de nuestras congregaciones, todas las discordias y divisiones en las iglesias desaparecerían, ¿no? Y ahí da un versículo, 1 Corintios 13, 1 al 7, que no lo vamos a leer ahora, pero qué importante que es que tengamos ese sentir, ¿no? Y ese meditar de considerar es que el Espíritu Santo es el que produce en la vida de los hermanos esa unidad de criterio, esa unidad en la fe, en la unidad espiritual, ¿no? Y vamos a volver a Filipenses, para que no avance tanto el tiempo y se haga muy largo el video. Filipenses 3 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, dice, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y unánimes da la idea de subsukoi, decía una palabra griega que dice, es el alma con alma, o sea, que tengamos todos esa misma alma en cuanto a las cosas espirituales, ¿no? Y dice, y nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice, ¿no? Teniendo el mismo, unánime, sintiendo una misma cosa. Y en el versículo 3 dice, completad mi gozo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, ¿no? Y esa palabra contienda tiene que ver con una ambición egoísta, una ambición que no tiene, decía acá el autor, que anoté la frase porque muy clara, está mucho mejor aplicado a lo que yo puedo hacerlo, dice, ambición egoísta, que no tiene el concepto de servicio y cuyo fin es la ganancia del poder, ¿no? Esa es la contienda. Y en las iglesias puede haber contienda entre hermanos porque yo soy más, porque yo quiero, porque yo me quiero mostrar, porque yo quiero... o sea, lo que puede pasar en un trabajo secular puede pasar entre hermanos. Y Pablo los instaba a que nada hagamos por eso, por contienda, ¿no? Y que tengamos en mente seguramente que nuestras obras van a ser evaluadas en el tribunal de Cristo. Y por vanagloria, ¿no? Por vanagloria también decía. Y la palabra es kenodoxia y dice, la vanagloria es una alabanza sin contenido. Adular, recibir o dar alabanzas hipócritas por razones serviles, ¿no? Una vanagloria. Dar alabanzas hipócritas. Y Pablo los instaba a que no hagan nada por eso, sino antes bien, dice, con humildad, teniendo en vista al Señor Jesucristo, poniendo al Señor Jesucristo como ejemplo. Y ahí vamos a leer una frase muy interesante de la palabra humildad. Antiguamente la palabra humildad se reflejaba o se consideraba solamente, ser humilde era degradante, se consideraba a las personas pobres, dice acá, no tenía un sentido, dice el autor, de bajeza o de abyección, ¿no? Pero al pasarlo al vocabulario cristiano, esta palabra, humildad, ha sido ennoblecida y dignificada. ¿Por qué? Porque en el vocabulario cristiano, la palabra humildad significa una moralidad positiva basada en una profunda negación, rendición y destronamiento del yo, de nuestros propios intereses, nuestro yo, nuestro ego, ¿no? Delante de nuestro Señor y Redentor, quien ha tenido piedad de un objeto completamente indigno. Qué interesante, qué concepto profundo de la humildad, que no tiene que ver ni con la pobreza, ni con la ropa que tengas, ni con la casa o donde vivas, sino con que destrones tu yo delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que tuvo compasión de un ser indigno como éramos nosotras antes de recibir a Cristo, ¿no? Y Él nos hizo dignos de su perdón, de su amor. Y vamos a buscar Romanos 12:3.
rapidito porque está avanzando mucho el tiempo, después se va a hacer muy largo. Romanos 12, que seguramente lo conocen. Romanos 12, 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha dado a cada uno. Y después en el 9:10 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, y dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En Hebreos decía: permanezca el amor fraternal. Y acá Pablo dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En el versículo 3 que dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. No dice que tenemos que pensarnos menos delante de los demás. No dice que dice: ay, yo estoy abajo. Esa falsa pseudo espiritualidad de decir, bueno, es superior. No, sino que yo tengo que considerar que el otro es superior a mí mismo, considerándose concepto, sino conforme a la medida, que nadie tenga más alto concepto de sí. Él no nos pide eso, sino que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos, ¿no? Pero manteniendo nuestra comunión con Dios. Y hay una frase que anoté acá, dice: la exaltación del yo es uno de los peligros del camino hacia la destrucción de cualquier congregación. La exaltación del yo, de cualquier congregación, ¿no? Porque cuando en una congregación o en una de hermanos que tienen el Espíritu Santo y no hay una completa relación o no hay una llenura del Espíritu Santo, no tenemos todos la misma unidad de criterios en cuanto a la fe, en cuanto a la palabra, en cuanto al Señor Jesucristo, y se pone por encima la exaltación de ese yo, la exaltación de las personas por encima de Cristo, es el camino hacia la destrucción, decía este autor, ¿no? Carballosa, que es muy digno de considerar sus enseñanzas. Y así llegamos al versículo 5, dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿no? Qué bueno que podamos considerar y estimar a nuestros hermanos. Qué difícil que es, ¿no? Porque somos muy egoístas, estamos muy llenos en nuestras cosas, en nuestra familia sanguínea, en nuestra familia secular, y muchas veces nos pasa, no centramos esa unidad de criterio y de amor en la familia de la fe, ¿no? Sigamos con el versículo 5, dice: a partir del versículo 5 hasta el versículo 11, nos va a mostrar, Pablo les va a mostrar la humillación y la exaltación del Señor Jesucristo. Desde el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? En estos versículos, desde el 5 hasta el 8, Pablo está marcándoles que el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo, que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hay un versículo en Marcos 10:45 que lo vamos a leer. Marcos es el evangelio donde el Señor Jesucristo se presenta, está descrito como el siervo, ¿no? Dice Marcos 10:45, dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida, y para dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Esa forma de Dios que dice, no estimó este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Y esa forma no tiene que ver con la forma externa de que uno lo haya visto al Señor Jesucristo. Acá, cuando Él vino a la tierra y nació con el nombre de Jesús, los hombres lo vieron en una condición de hombre. Pero esa forma que dice acá, forma de Dios, tiene que ver no con lo exterior, sino con la esencia, con su deidad. Dice, siendo en forma de Dios, en su esencia interna, en su deidad. Y dice, solo Dios puede poseer las cualidades intrínsecas de Dios. Y vamos a buscar un versículo en cuanto a eso, Juan, que es un versículo muy conocido, el Evangelio de Juan.
1, del 1 al 3, que dice así. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿no? La esencia del Señor Jesucristo es su deidad. La esencia de Jesús que vino a la tierra es su deidad. Y Él dice que se despojó de esa deidad. Y significa que se despojó, que se vació. No es que dejó de lado, que renunció a ser Dios, porque Él es Dios en su esencia. Acá dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo es el Señor Jesucristo, y el verbo es Dios. Entonces, seguimos, dice, describe la humillación del Señor Jesús. Esa frase despojó, significa que se vació. Pero, ¿por qué se despojó? No es que renunció a esos atributos, no es que renunció a ser Dios, no, para nada, porque Él es Dios, es el creador, el sustentador de todas las cosas, sino que tomó la forma humana, nació en Jesús, en su reencarnación con Jesús, y tomó la forma de la naturaleza humana para poder llevar sobre Él nuestros pecados, sino que dice que no renunció a sus atributos de deidad, sino que depuso su uso por un tiempo en forma voluntaria de alguno de ellos, ¿no? Porque Él voluntariamente se humilló tomando nuestros pecados en su cuerpo y tenía toda la autoridad y el poder, porque Él es Dios, de decidir no morir en la cruz por nosotros, pero voluntariamente tomó nuestro lugar allí, en la cruz, ¿no? Y donde fue humillado, vituperado. Y acá noté una frase muy interesante que dice, tomó forma de siervo. Cuando dice tomó forma de siervo, describe acá Pablo, les recuerda a los filipenses, describe el primer acto de humillación del Señor Jesucristo, ¿no? Es su autohumillación, tomó la forma nuestra. Todos los que lo vieron vieron su forma de hombre. Y se hizo semejante. Vamos en Romanos 8:3, vamos a leer, explica un poquito esto. Romanos 8:3 dice lo siguiente. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejante de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Él tomó la forma de un hombre. Lo vimos visiblemente bajo el nombre de Jesús, que significa Jehová salva. Y en esa condición sufrió la humillación voluntaria para poder perdonarnos a nosotros nuestros pecados, ¿no? Y todos lo vieron como hombre, y al verlo todos, es el mediador de un mejor pacto, ¿no? Es el mediador perfecto entre Dios y los hombres, ¿no? El Dios hombre, encarnado en Jesucristo, mostró su condición, su apariencia, y vino entre los hombres, estuvo en medio de los hombres, estuvo acá en la tierra, ¿no? Pero no perdió su deidad. Él seguía siendo Dios, su esencia, no, sino que momentáneamente decidió no tomar de esa autoridad, de esa deidad, para no ir a la cruz. Y la humillación de Cristo tiene su punto final, su culminación en la muerte en la cruz, en su entrega voluntaria y muerte de cruz. Dice que la muerte de cruz en esa época estaba para los peores criminales, ¿no? Para los criminales más crueles, era lo más humillante, lo más degradante, lo más avergonzado, la peor humillación tomó el Señor Jesucristo por amor a nosotras. Y Él fue el Cordero de Dios inmolado por nosotros, y ese Cordero de Dios que fue inmolado es el que merece y es el digno de ser exaltado, glorificado y alabado por la eternidad, ¿no? Y vamos a continuar explicando un poquito este tema. Dice, y estando en la condición hasta la muerte y muerte de cruz. Y en esa kenosis de Cristo, la kenosis significa ese vaciamiento que tuvo el Señor de su deidad, no que lo dejó, que renunció, sino que por un tiempo dejó de usar los beneficios, podríamos decir,
se muestra de esta manera, en estos puntos, que tomó la condición de hombre delante de los hombres, como le decía anteriormente, obedeció como un siervo, nunca renunció a sus atributos divinos y dejó temporalmente su posición de Dios, temporalmente, ¿no? Y él siguió siendo Dios, tenía todo el poder para hacerlo, pero no hizo uso de esas facultades, digamos. Y vamos a ver en Juan 14:9, un último versículo. Son muchos versículos, pero es muy interesante, ¿no? Juan 14:9 dice lo siguiente, hablando el Señor Jesús: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, le dice. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstrame al Padre? Acá el Señor les estaba diciendo a Felipe que lo están viendo a Él, están viendo al Padre. Porque en el 30, en Juan 10, a ver la cita exacta, vamos a ir también a Hebreos, pero en Juan también dice, yo y el Padre uno somos. Creo que es Juan 10:30. Ahora, sí, Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos, ¿no? Yo y el Padre uno somos. Así que Él se humilló, tomó forma de siervo por nosotras, amigas, oyentes de esta página. Y como último punto tenemos desde el versículo 9 al 11 de Filipenses la exaltación del Señor Jesucristo, ¿no? Y dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿no? Y toda lengua confiese, dice que Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y vamos a buscar en Juan 17:4 al 5, estamos en Juan, ahí nomás, unas vueltitas de página para atrás. 17:4 y 5 dice lo siguiente: yo te he glorificado en la tierra, decía el Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos. Yo te he glorificado en la tierra. Estaba orando por sus discípulos y hablaba con el Padre y le decía así: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, ¿no? Y otro versículo importante en Hebreos, vamos a leer Hebreos 1, 3 y 4. Hebreos capítulo 1, 3 y 4 dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Se sentó a la diestra de las alturas y a la diestra de la majestad, y fue exaltado por el Padre, ¿no? Y después, si seguimos leyendo Filipenses, volvemos a Filipenses, dice: en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Dice en Apocalipsis 5:13, vamos a leer este pasaje rapidito. Dice, cuando el Señor le habla, 5:13, habla el rollo y el cordel, dice: y a todo lo creado que está debajo del cielo, está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, ¿no? Exaltado, decíamos que Él era el Cordero inmolado, era el digno de recibir la alabanza, la gloria y la honra por la eternidad, por los siglos de los siglos, ¿no? Y también Isaías lo había profetizado en 45, 23 al 24. Y en Romanos 14, 11 también Pablo les recuerda a los hermanos en Romanos esa profecía de que toda rodilla se iba a inclinar sobre el Señor Jesucristo. Y vamos a buscar Isaías 45, 23,
para ir terminando, 45:23 dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados, ¿no? Dice que en ese día glorioso toda rodilla se va a doblar delante del Señor Jesucristo, ¿no? Y dice, todos los que contra él se enardecen. Y hay una frase muy interesante que este autor redactó y que la voy a leer porque realmente lo expresa mucho mejor que mis palabras. Y dice así, en nuestra época presente, hablando de que todos aquellos que se enardecieron, que contradicen, que blasfeman el nombre de Jesucristo, en nuestra época presente el nombre de Cristo es constantemente blasfemado, ofendido y despreciado. ¿No les ha pasado que vemos muchas veces en la televisión, o nosotras mismas quizás, que pregonamos que somos hijas de Dios, cristianas? Muchas veces se tiene en cuenta que es poco, es desprecio hablar de Cristo, hablar del Evangelio. Esos locos, ¿no? Entonces, es constantemente, dice, blasfemado, ofendido y despreciado. Muchos desdeñan y ridiculizan a aquellos que honran el nombre del Señor Jesús. Pero en aquel día glorioso y sin paralelo en la historia de la humanidad, todos, sin distinción, todos tendrán que llamar a Jesús Señor. Y esto Pablo dice que es para la gloria del Padre, ¿no? Dice que toda rodilla, no dice los cristianos, no, nosotros vamos a estar con Él ya reinando, nosotros vamos a estar en su presencia. Dice que toda rodilla se va a doblar. Todos aquellos que le negaron, aquellos que se burlaron, toda rodilla se va a doblar y todos lo van a llamar Señor. Todos van a llamarlo Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Porque es el día glorioso, es el día donde vamos a ver ese día glorioso, el cumplimiento de toda la obra redentora, ¿no? Si bien cuando estamos en su presencia ya vamos, nuestros cuerpos van a ser glorificados, pero vamos a ver cuando Dios haga totalmente su justicia en esta tierra, y nosotras anhelamos y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora y reina la justicia, ¿no? Y muchos van a inclinar, y no les va a ser tan la majestad de la presencia del Señor que van a inclinar sus rodillas y le van a llamar Señor, pero no van a ser salvos. La Biblia no dice que van a ser, porque la época de gracia termina cuando el Señor viene a buscar a su iglesia, ¿no? Entonces dice que todos van a inclinar sus rodillas. Ya el hecho de que sean salvos ya depende del Señor. El Señor ve los corazones, pero si creímos en Él, si ya estamos con Él, es porque ya recibimos a Cristo y formamos parte de la iglesia, ¿no? Y en esa humillación y en esa exaltación, les comentaba, el Señor Jesús tomó el nombre de Jesús, y es el nombre que se le dio el Señor para identificarse con el pecado del mundo. Jesús significa Jehová salva, como les decía anteriormente. Y en su exaltación, el título glorioso es Señor Jesucristo. Y toda rodilla se va a inclinar delante de Él para recordar, para decirle y reconocer que Él es Señor. Es el dueño y el creador de todas las cosas, ¿no? Y anoté algunos puntos, sacando un poco del libro y otros pensándolo y meditando yo y pensando en todos estos versículos que son mucho más profundos de lo que podemos hablar en este momento con ustedes, y seguramente espero haber sido un poquito claro, que lo entendamos como hijas de Dios, la humillación, la humildad y la exaltación del Señor Jesucristo por amor a nosotras, ¿no? Y estos consejos que le daba Pablo a los filipenses, puedo anotar 4. Primero, exhortaba a los creyentes a practicar la unidad espiritual, ¿no? El segundo punto, considerar a Jesucristo el ejemplo supremo de humildad y de
obediencia y de obediencia también, ¿no? Y había una frase que creo que la pasé por alto, que explicaba que muchas veces nosotros tenemos, a muchas personas suelen tener para realizar determinadas cosas en la obra de Dios como ejemplo, punto de partida, otra persona. Un pastor, un líder, un diácono, una hermana que le fue de bendición. Y eso, decía Carballosa, es un error, porque Cristo es nuestro ejemplo supremo. No existe persona, miembro de iglesias o de congregaciones, hijos de Dios, que puedan reunir las características externas ni las características espirituales que puedan igualar al Señor Jesucristo, ¿no? Él debe ser nuestro ejemplo supremo, el digno de imitar, el digno de seguir. ¿Por qué? Porque siempre en ese deseo, como decíamos, la vanagloria, las contiendas, el Señor queda de lado. Su humillación, su exaltación no es un ejemplo para nosotras cuando ponemos nuestros ojos en las personas que están a nuestro alrededor. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿no? Lo cual no significa que podamos tener amigas, por supuesto es hermoso compartir porque estamos en este mundo, pero cuando nuestra vista está puesta en las personas y no en el ejemplo de Jesucristo, va a llegar el momento que nos vamos a dar cuenta que no crecimos, nos vamos a frustrar por actitudes que puedan tener la otra persona. ¿Por qué? Porque es pecadora, igual que vos. Te va a fallar cuando sus intereses ya no sean los mismos o no le respondas a sus intereses, te van a fallar. O sea, nuestro ejemplo supremo debe ser el Señor Jesucristo, de humildad y de obediencia. ¿Por qué? Porque no nos va a fallar nunca. Y evitamos así ser lastimadas, ¿no? Ser heridas y herir a los demás, ¿no? Pero bueno, el Señor es el que produce ese deseo en nuestro corazón con la guía del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, sigamos. Les decía que consideremos a Jesucristo el ejemplo supremo de humildad. Y el tercer punto, recordar que el amor cristiano es el producto del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos esforzarnos en tener el amor cristiano por los demás si no tenemos el Espíritu Santo, porque es el que nos produce ese deseo de amar a los hermanos en la fe, primeramente. ¿Qué diferencia, no? La diferencia de la familia de la fe y la familia de sangre. Todas tenemos las dos cosas, familia de fe y familia de sangre. ¿Y cómo se mide, ¿no? Ese amor, ese valor? Muchas veces, los intereses familiares o personales están por encima de los intereses espirituales. Y eso no glorifica a Dios, ¿no? Y Pablo los instaba a los hermanos de Filipos a no ser así, a considerar el ejemplo supremo de humildad del Señor Jesucristo, ¿no? Y sigamos. Y el último punto dice, ¿crees o no en el Señor Jesucristo como Salvador? Toda rodilla se va a doblar ante Él en aquel día glorioso. Consideremos eso. Consideremos nosotras que somos sus hijas, cómo es nuestra vida, ¿no? Cómo es nuestra relación, cómo son nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, nuestras oraciones, nuestro carácter, ¿no? Sabemos que el Señor comenzó una obra que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Que podamos poner los ojos en Él, en el Señor Jesucristo, para poder seguir moldeando, ¿no? Nuestro carácter, nuestra vida devocional, nuestras falencias, caímos, nos levantamos y seguimos adelante por gracia y misericordia. Y a los oyentes de esta página que puedan escuchar este video, que se hizo muy largo, más de lo que yo pensaba, las animo a que consideren que el Señor Jesucristo se humilló siendo Dios por amor a vos. Él dio su vida humillado en la cruz para perdonar tus pecados y resucitó al tercer día. Y esa gracia inmerecida, ese regalo de la salvación, Dios te la regala en este día y quiere que creas en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. No hay otro medio por el cual podamos ser salvos, dice Hechos 4:12, sino a través del Señor Jesucristo, ¿no? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y lo dijo Dios, lo dice el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Oremos. Señor,
Gracias por tu palabra, gracias por este hermoso viernes, por este día, por tu palabra y por estos hermosos textos de Filipenses, Señor. Te dejamos este día en tus manos y que tú nos guíes, bendigas a las oyentes de esta página y que les sea de bendición este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, oyentes de esta página, amigas, quien pueda ver este video en alguna circunstancia, espero que les haya sido de bendición y nos veremos, si el Señor lo permite, en otro encuentro de Educación Bíblica Mujer en Facebook. Chau, chau, bendiciones.